¿Cuánto tiempo se demoraron en descubrir que era el momento indicado de iniciar su proyecto? Nosotras nos demoramos 9 años y en este primer episodio les contamos por qué. Bienvenidas a Voces Cíclicas, el podcast de Cíclicas Creativa. Este es un espacio para mujeres que emprenden o sueñan con hacerlo. Aquí conversamos sobre el detrás de escena de crear y sostener un proyecto propio, las decisiones difíciles, los aprendizajes, las dudas, los cambios y todo aquello que pocas veces se muestra. En algunos episodios compartiremos conversaciones con mujeres que hemos acompañado con el propósito de ser un espacio de escucha a voces creativas, a sus historias, experiencias y procesos que hacen posible construir proyectos con sentido. ¡Bienvenidas! Bienvenidas y por fin, amiga. Estamos dando inicio a este proyecto que teníamos guardadito ahí, macerando hace tanto tiempo. Y para partir, creo yo que lo primero es presentarnos, ¿cierto? Así que cuéntanos y cuéntales a las cíclicas que nos van a estar escuchando quién eres. Bueno, mi nombre es Rocío Verdugo Segovia, soy mujer, soy madre de tres, dos de sangre, uno de corazón. Soy feminista. Hace 12 años me desempeño como terapeuta ocupacional en el área de salud mental. Soy creadora del espacio Neuro en Calma, el cual es un centro de salud mental con especialización en neurodivergencia. Mi especialización surge a raíz de mi propio diagnóstico tardío y mis infinitas ganas de acompañar a personas a afrontar los desafíos en la vida cotidiana. Ah, esa soy. Cuéntanos, Ay, tú vives. espera, qué hermosa, hermosa, me encanta. Bueno, yo soy Viviana Ruth Salazar Belmar, soy mujer madre feminista también, mamá de tres, de un casi adolescente, de una a portas de la mini adolescencia o la preadolescencia y un bebé de casi 3 años, que me recuerda lo importante de decir que ambas estamos en puerperio, ¿cierto? Así es. Soy publicista de profesión, estaba calculando que hace 19 años ya soy licenciada en comunicaciones, muy emprendedora, actriz y asesora de maternidad. Soy creadora de puerperios creativos, donde acompaño a mujeres y mujeres madres que deciden emprender en puerperios literales, pero también en puerperios vitales. Y esto quiere decir en crisis, en transformación, en separaciones, en cambios. Desde un lugar consciente lo hago, respetuoso y sostenible en el tiempo. Ay, Súper. Qué ¿cómo estuvimos? ¿Cómo rico. estuvimos? Bueno, ¿cuál es el punto en común entre nosotras dos? Sí, Una publicista, una terapeuta ocupacional. Vivi, cuéntanos. bueno, hace un poco más de 9 años, diría yo, nos encontramos en una formación o en una transformación, más bien, para ser doulas o dulas, o como quieran decirle la verdad. ¿Qué son las dulas? Son mujeres que acompañan procesos en etapa perinatal de manera psicoafectiva para que puedan tomar decisiones informadas. Entonces ahí surge nuestra amistad, ¿cierto? Mucha afinidad, mucha onda, muchas ganas de hacer cosas importantes, ¿cierto? Sin entender muy claramente hacia dónde nos iba a llevar este camino en un comienzo. Exactamente. Y en ese momento, cada una tenía sus propios proyectos, Sí, desde este enfoque, ¿cierto? Del acompañamiento psicoafectivo a mujeres, sí. ¿cierto? Por mi parte, yo tenía a Ilwen. ¿Y tú? Yo tenía a una muy buena marca de mucha recordación que se llamaba Mamibi Continuum. Vivi, Vivi, mami. Mami, Vivi, mami, mami, Vivi, Vivi. De ninguna manera hubo recordación, por eso es una marca que ya no existe. Bueno, ahí desarrollamos, o sea, en lo personal, desarrollé de manera muy potente el acompañamiento,
muy diversificado a mujeres y a familias en procesos de gestación, parto y puerperio. Exactamente. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué nos demoramos 9 años en concretar este proyecto, Cíclicas Creativas, que evidentemente no teníamos ese nombre en ese minuto? No, no, no. Bueno, cuando nosotras nos conocimos con la Rocío, entendimos, o yo tuve la certeza muy rápidamente de que la terapia ocupacional con la publicidad hacían un match súper potente. Pero no logré identificar y no logré transmitirlo de una manera en que hoy día nos permite desarrollar lo que estamos desarrollando. Creo que sí hubo ese fueguito que no apagamos durante todo este tiempo y que primero se transformó en una amistad, después yo te ayudé desde Puerperios Creativos, Rocío, a crear tu marca, Nilwen, ¿te acuerdas? Em, y donde nos fuimos acompañando de manera mutua, no solo en lo profesional, sino que también en la amistad, ¿cierto? Sin soltarnos en este proceso, teniendo cada vez un poco más claridad o algunas ideas más concretas, pero sin que fuera lo que hoy día es realmente lo que estamos desarrollando. Exactamente. Bueno, chicas, invitarlas también en paralelo a que nos escuchan, ¿cierto? A ir pensando ustedes también, ¿cuándo es el momento indicado para iniciar un proyecto? ¿Cierto? Ese es el tema de este podcast. Por eso les estamos contando un poco desde nuestra experiencia, ¿cierto? Entonces ahí fue súper interesante, Rocío, porque cada una desarrolló de manera personal sus espacios, sus ideas, ¿cierto? Nació por una parte en ese tiempo, muy de la mano del trabajo, como tú decías, de Cerdula, Ilwen, Mamibi, nos desarrollamos, nos acompañamos. Eso generó, por una parte, muchos aciertos, también muchos fracasos, mucho aprendizaje. Y el no soltarnos y el acompañarnos en ese proceso aportó a que hoy día estemos donde estamos. También tener la capacidad de mirar con perspectiva, ¿no? De ser objetivas, entender que había que dar giros, de que había que soltar. Entre medio, por ejemplo, para mí hubo un quiebre en el proceso de acompañamiento a mujeres y familias en proceso de gestación, parto y puerperio, en que a través de las redes sociales un tipo se acercó de manera inapropiada a mí, vulnerando espacios que para mí en ese minuto eran, o sea, bueno, siempre han sido sagrados, pero que yo no me había dado cuenta de lo vulnerable y expuesta que estaba haciendo. Y eso para mí generó un quiebre y me produjo un alto importante que me llevó a una crisis profunda donde yo siempre digo, aquí yo fui a buscar del Averno la publicista que era yo, ¿cierto? Pero me permitió reconectarme conmigo y entender que sí podía acompañar a mujeres, madres que estaban en esta etapa, pero desde otro saber, con mucha mayor claridad, como aportando de mi expertise, de mis saberes que siempre fui cultivando, que nunca fui soltando, pero que no lo decía con orgullo, que no estaba así como tan clara de sostener. Y ahí nace Puerperios Creativos, un poco desde la sombra, un poco desde el dolor, un poco desde la transformación, para hacerme cargo un poco de estos espacios tan creativos que suceden en el puerperio mismo. Puerperio, solo como para que todos entendamos el mismo lenguaje, ¿no? Es el proceso que se inicia una vez alumbrada la placenta y que dura entre 2, 3, 4 años hasta que la mujer vuelva a sentirse en esta nueva identidad, ¿cierto? En este nuevo rol que involucra ser mujer, por supuesto, pero también madre. Y eso se va modificando por cada hijo o hija que nosotras vamos teniendo. Entonces, en ese proceso de crisis y transformación tan creativo, aparecen muchas ideas y yo sentí con fuerza ahí que era necesario ayudar a canalizar, a potenciar esos procesos creativos para cuidarlos, ¿no? Porque eso es un espacio muy vulnerable para nosotras las mujeres y mujeres madres. Entonces, desde desarrollar también nuestros
proyectos propios, personales, ¿cierto? Y no soltarnos en el proceso. Con la Rocío éramos como imanes, siempre tratando de buscar caminos para crear y co-crear juntas, para poder desarrollar. Yo tenía mucha claridad que la terapia ocupacional era indispensable para lo que yo estaba desarrollando, pero no pude transmitirlo de manera adecuada porque probablemente no tenía el conocimiento y no tenía la claridad que hoy día obviamente tenemos. Pero no nos Mm. soltamos, yo creo que eso fue fundamental, ¿o no, Rocío? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Estaba pensando en cómo se van desarrollando los diferentes proyectos que hemos vivido nosotras, ¿cierto? Ujú, Tú tanto desde Mamibi, con Puerperios Creativos, yo con Ilwen y posteriormente con Neuro en Calma, y cómo se van dando situaciones tan diferentes, ujú, ¿cierto? Pensaba también en mi caso, eh, Ilwen nace muy poéticamente en una noche de puerperios, dando teta a las 5 de la mañana, uniendo las piezas del puzzle. Todo ujú, tenía mucho sentido en ese minuto porque era una unión del ser dula con el ser terapeuta ocupacional, acompañar a mujeres en este cambio de rol. Tenía mucho sentido en ese ujú, minuto, pero había un factor que yo no estaba viendo, ujú, que era mi propia identidad. ¿Qué ujú, estaba pasando? Porque efectivamente en los puerperios pasa un tema con la identidad de la mujer, ujú, ¿cierto? Y además, los puerperios neurodivergentes generan ahí una profundidad aún mayor. ujú, Entonces, ¿qué pasó? Que al no tener en consideración mi neurodivergencia en Ilwen, este ujú, proceso no se logró sostener, pero quería, para no irme del foco, ¿cierto? El inicio de Ilwen fue algo muy poético, muy trabajado, muy pensado, muy profundo, ¿cierto? ujú, En contraste con el inicio de Neuro en Calma. ujú, El inicio de Neuro en Calma no fue para nada así. Neuro en Calma nace a raíz de la necesidad económica. ujú, Pasaron temas increíbles, o sea, al punto en que yo buscaba trabajo, estaba muy frustrada con el emprendimiento porque no fructuó, no me dio esa estabilidad económica que yo esperaba, y bueno, y estaba muy frustrada con los emprendimientos, me puse a buscar trabajo como terapeuta y no encontraba, no encontraba, no encontraba, y de repente me quebraron el parabrisas del auto una persona X. ¿verdad? Me Semana acuerdo. siguiente, semana siguiente, me robaron el auto. Y fue como ya auto que no estaba asegurado, evidentemente. O sea, fue pérdida total, nunca lo encontramos. Yo cesante, teniendo tres hijos, una familia, arriendo esto, lo otro, ya era como que la vida me empujó. Y aquí Ujú. no tuve ese proceso de a, amojonarnos tanto, como dices tú, Vivi, ¿cierto? Como diría mi abuelita, siempre lo pongo en el contexto. Ah, ya, como dice tu abuelita, no tuve el proceso de amojonar mucho Neuro en Mm, Calma. La vida me llevó. mm, ¿Era el momento indicado? Sí, mm, era el momento indicado. ¿Yo estaba preparada? No. ¿Me sentía lista? No, para nada, para nada, para nada, pero para nada a volver a emprender. Tenía un mm, terror gigante, gigante. Entonces yo no sentía que era el momento indicado, pero sí lo fue. Hoy que lo mm, miro en retrospectiva, sí lo fue. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Cómo cada una tuvo inicios diferentes y hoy, ya tras haber caminado 9 años en paralelo, sin soltarnos, con un ujú, propósito, sosteniéndonos, ¿cierto? ujú. Sosteniendo esta idea de hacer algo juntas, nace por fin Cíclicas Cíclicas Creativas. creativas. Entonces, qué bonito como entender que estos momentos indicados no necesariamente son en esta idealización de la preparación máxima, del escritorio perfecto, del monitor adecuado, de los elementos requeridos, ¿cierto? Es porque ha sido un proceso, es porque ha sido un camino,
es porque les hemos podido dar espacios, hemos podido darles tiempo, hemos podido darle perspectiva a todo lo que hemos ido desarrollando. Qué lindo es poder ver cómo no nos soltamos, ¿cierto? Cómo fuimos, vuelvo a decir, dándonos estos espacios de crecimiento, de desarrollo, de soltar, de silencio también. Que a veces pareciera que tenemos que estar siempre arriba, 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 diciendo, haciendo, y no, pues estos silencios son súper fundamentales para poder decir hoy día sin ninguna vergüenza, de hecho con mucho orgullo, que nos demoramos 9 años en desarrollar cíclicas creativas. Exactamente. Entonces, ya como para ir cerrando un poquito el capítulo Ujú. de hoy, ¿cierto? Algunas pequeñas reflexiones finales, ¿cierto, amiga? Por mi parte, yo me quedo con que no sé si en algún minuto nos sentimos tan preparadas para iniciar ese proyecto anhelado. Hay veces que hay que hacerlo, hay que hacerlo nomás, ¿cierto? ¿Con qué reflexión te quedas tú? Me quedo con un poco con la confianza en esas certezas, cuando de pronto tenemos la certeza de que es, pero no sabemos cómo, guardemos esa certeza y esperemos así como una semilla a que nos vaya mostrando hacia dónde tenemos que ir, qué tierra es la mejor, cuál es la época mejor, etcétera, pero no soltemos esa certeza. Me quedo como con ese cultivar, cuidar, eso por mi parte. Eso. Bueno, mis queridas, esperamos de todo corazón que este capítulo les haya gustado, que les haya servido, que las invite también a reflexionar sobre sus propios procesos, sus propios proyectos que estén ahí en mente o que hayan iniciado y de repente, ay, como que no sé si va bien o no va bien esto. Nos encantaría leerlas en nuestros comentarios, mandarnos mensajes también. Estamos felices de poder generar una comunidad de mujeres cíclicas creativas. Así que felices de iniciar este primer podcast, amiga. De invitarlas, como dice la Rocío, a que nos compartan sus dudas, a que también si tienen ideas de qué temáticas les pasan y que de pronto no se dicen y es necesario conversar, también nos cuenten para que nosotras podamos abordarlo sin ningún problema. Y nos vemos la próxima semana para hablar de algo que le pasa a casi todas las emprendedoras, que es tener una idea y no saber cómo bajarla y de estos tres tipos de mujeres que llegan principalmente a cíclicas creativas. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Súper. Gracias, amiga, por el espacio. Gracias a todas por escucharnos. Un abrazo. Chao, chao. Espera, espera, espera.